Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. ¿Usted cómo dijo, Sotelo? A los bifes, doctor, profesor. Ahí Orlando escribe que fue alumno suyo también de UTU Periodismo, alumno de Derecho. No fui la única víctima que lo recuerda con aprecio. Pero... ¿Usted fue alumno del invitado? ¿Cómo no? De Derecho, sí. Pero sí, esto es óbice para una entrevista. No, tendría que... Una relación que fue jerárquica. Pero ya no lo es. Además me fue bien en el examen, porque con por si más podía razón, guardar algún rencor. Con más razón. Yo me abstengo. Es de recusación. Totalmente. Ahí está. Totalmente. De recusación. Esta pregunta que voy a hacer quizás sea de procesamiento, no sé. No, en serio. Para ir al grano, usted ponía un ejemplo, ¿no?, donde podía darse dos fallos distintos en el mismo caso. Cuando hablamos de que el fiscal de corte puede afectar, o los fiscales entienden que pueden verse afectados en su independencia, lo que hace una mujer que pasa drogas para su pareja, para su hijo en una cárcel, que es un hecho horrible, no importa mayormente al conjunto del poder, ¿sí?, o el ladrón de gallinas, pero sí importan tres tipos de delitos. Los delitos de corrupción, que los fiscales tengan la libertad de actuar como magistrados, los delitos que puedan afectar al poder, al gobierno, algún tipo de delitos como por ejemplo la rapiña, los números, sube, baja, no sube, cuál es el estado, eso puede cambiar, puede tener repercusiones políticas. Y finalmente, cómo procede en términos generales los fiscales o la Fiscalía de Corte con relación a los grupos que tienen poder económico o de otro tipo, no solo el poder político, ¿no? Voy a ser muy concreto, doctor, porque hoy se conoció que después de 3 meses en una Fiscalía de Crimen Organizado, la fiscal Camiño, 3 meses tuvo los expedientes de ANCAP, pidió la lista de las autoridades. La lista de las autoridades para ver a quién va a citar. Eso vamos a dejarlo por ahí. Con estas nuevas disposiciones, ¿puede haber alguna directiva general del fiscal de corte que dificulte, le ate las manos, desvíe, prorrogue o influya en la decisión de un fiscal en este tipo de delitos? Bueno, su venganza tardó años, pero ha llegado. Es decir, lo que hizo referencia al destrato supuesto que usted podría haber recibido, hoy me hace una pregunta de esas que se llaman ponzoñosas. No es ponzoñosa, es muy clara. Es ponzoñosa, venenosa y otras cosas. Primero que yo no puedo, y ya ha sido un arquetipo con usted, siempre me he manejado, que no puedo hablar de casos puntuales de colegas, absolutamente que no. Fue un comentario Segundo, por mi que parte. la independencia técnica, no solo de los fiscales, sino del Poder Judicial, que es constitucionalmente avalada, tiende justamente a separar a los magistrados de cualquier tipo de influencia que afecte lo que usted decía, es decir, su pronunciamiento sobre temas vinculados al poder, que no siempre el poder está representado por las autoridades estatales, sino que poderes hay de todo tipo y color. Por supuesto, la principal siempre sospecha que ha generado estos mecanismos defensivos, que son la independencia técnica, ha estado por ese lado. Pero otrora, cuando nosotros dependíamos directamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, también esa percepción de la posible dependencia... ¿Pero recibían directivas generales? No había directivas generales, pero había una vinculación funcional. No se olvide de que las cosas tienen su parte formal, como hablábamos hoy, y su parte sustantiva. Las directivas generales que van a ser comunicadas al Parlamento y sobre las cuales el fiscal tendrá capacidad de operar en el sentido de abstenerse, es un mecanismo, y por eso la asociación lo avala como lícito, como probo, pero en equilibrio siempre con la independencia técnica, es un mecanismo que puede considerarse que tiene su lógica. Lo que usted está diciendo es algo que está dentro de la historia de la humanidad. Es un tema más de historia y de filosofía que un tema jurídico. Y es la posibilidad que puede tener una persona poderosa, por la vía que sea, para llegar a influir en un magistrado al momento de tomar una determinación. Es un evento real de la vida. Nosotros como asociación y los fiscales
para reputarse como personas de bien, obviamente que tienen que negarse a eso. Y a veces, es más, voy a profundizar un poquito dentro de su ponzoñosa pregunta. No, espero que me conteste además la pregunta. No, y la pregunta es, las directivas generales no son un mecanismo para poder influir en forma indebida, porque tienen esa característica de general. Pero permítame que le cuente una anécdota. En el año 2005, el Estado propició un viaje que yo efectué a España para hacer una semana de training en delitos contra el honor, si mal no recuerdo. El objetivo, como suele suceder, el objetivo final de mi pequeña beca, muy pequeña beca, no fue el que más provecho me dio. El que más provecho me dio fue estar instalado conversando con una fiscal que no tiene independencia técnica. Ninguna. En España es terrible. Que no tiene. Es designada por el sistema político. Pero no me corte la anécdota. No Usted, le pinche. hoy el que está en situación de pinchar anécdotas, ¿no verdad? Es él. No, Para que nada. usted vea cómo vamos alternando los roles acá. Exactamente. Es Entonces, estaba departiendo con la fiscal muy amablemente, que me estaba explicando una cantidad de temas técnicos, recibe una llamada a la fiscal y, balbuceando, le dice a su interlocutor, que yo hasta ese momento no sabía quién era, pero ¿cómo, doctor? ¿Pero cómo me dice eso, doctor? Pero no me puede hacer eso, doctor. Silencio y corta. Le había llamado un jerarca y que le estaba dando órdenes para clausurar una investigación que obviamente la fiscal no quería clausurar. Claro. Me lo explicó y fue Eso como se explica un... que Rajoy todavía está en el gobierno, por No, ejemplo. no, O se no hablo- explica no que- hablo que algún usted sabe- miembro del PSOE esté suelto también. Usted Pero puede no es hablar, el caso sí o no, de Uruguay, en ciertos... Pero déjeme terminar la Sí. anécdota. Déjeme terminar. Fue un balde de agua fría de darse cuenta, y lo he relatado hasta el cansancio a mis colegas, de cómo la independencia técnica, aún a pesar de instrucciones generales, esta era una instrucción en el caso concreto Claro, que le estaba que dando, no está comprendida es por... terrible para el devenir de un sistema. Está bien, pero ese, hasta donde sabemos, no es el caso. No es el caso. del Estamos hablando de Uruguay. instituciones generales. Las instituciones generales, por ser de conocimiento público, tendrá incluso el Parlamento la capacidad para llamar a de la acuerdo. responsabilidad al fiscal de corte por las instituciones generales. Pese a ello, la asociación reivindica su condición de magistrados para los fiscales y de que en caso de conflicto, que nunca se sabe con los conflictos cuándo pueden aparecer, las instituciones generales deben de estar subsumidas o estar dependientes de la independencia técnica. ¿Van al Parlamento primero? Van a ir al Parlamento, todavía como el mecanismo, todavía no se aprobó. No, digo... No se espere, aprobó. espere. Una vez Estamos como con el aprobado. Código de Proceso Penal. No, una vez aprobado. Una vez aprobado, se supone que esas instituciones generales tendrán que ir inmediatamente al Parlamento, Ajá. inmediatamente, y luego serán de conocimiento de los fiscales. Existen dudas porque estamos, tanto con el Código de Procedimiento Penal como con este nuevo estatuto, estamos como, diría quizás su colega, los pingos se ven en la cancha, todavía no se levantó la cinta, no salieron los pingos. Pero vea, para que vea que no hay real malicia en mi pregunta. Pretendida, sí. El mecanismo me parece que establece algunas garantías, pues lo va a manejar el Parlamento, Claro, y el claro. Parlamento se va a hacer público, además lo va a conocer la sociedad, y si hay alguna cosa que esté al borde de quebrar la No, independencia... el peligro técnico, más que de influencias indebidas, estriba en que hoy las instrucciones generales que tenemos hoy los fiscales son la ley. La ley es la Bien. instrucción general. Esto va a ser una instrucción general por encima de otra instrucción general, y algunos tienden a pensar, pero los pingos se ven en la cancha y todavía no se levantó la cinta, de que de alguna forma las instrucciones generales puedan afectar el devenir legal, que para eso tenemos códigos y más códigos. Pero hay Pero también si no es problemas. para eso, ¿para qué le van a dar esta facultad? No, la facultad puede ser a los efectos de la investigación y así lo... Usted tendría que citar al fiscal de corte e interrogarlo al fiscal de corte, Con que es gusto, el que, sí, el que con más mucho le gusto. puede explicar esos puntos. Nosotros hoy en la asociación está en una posición crítica de la ley porque hay otros puntos de la ley que quizás a usted no le interesen, pero al resto de los funcionarios le interesa, que está vinculado los funcionarios fiscales y magistrados a la equiparación, a licencias, a la feria judicial, en los cuales planteamos también incluso a la eventual sanción que pueden tener los fiscales y a la carencia de un capítulo de derechos, que la ley orgánica a nuestro juicio también tendría que tener, y a la integración de un consejo consultivo, que también ha sido motivo de conversaciones con el fiscal de corte, y la asociación le ha propuesto que un consejo consultivo que va a asesorar al fiscal de corte pueda tener una integración de más de un fiscal, como es la actual integración, que de esa forma dé una representatividad al gremio de los fiscales, y más que al gremio, al sentir de los fiscales,
en el momento de tomar alguna resolución. Bueno, Sotelo, No, estuvo bastante bien. estudo bastante bien. Me quedo más tranquilo. Se queda más tranquilo. No del todo, Yo porque nunca hay que lamento estar del todo tranquilo. Avíseme un minuto antes de que me vayan a dar la capiti diminutio de irme ¿Usted sabe cómo? por la desazón que con ustedes lo manejé en oportunidad de un interview tan agradable como el que tengo siempre acá, que es el artículo 295 del Código de Proceso Penal. Sí. El artículo 295, ¿se acuerdan que lo habíamos explicado? Es la libertad condicional. Sí, sí, claro. En un sistema donde el procesamiento sin prisión va a ser quizás la regla, cuando cae la sentencia que la persona siga en libertad, es la aberración mayúscula que no se compadece con un sistema acusatorio y que representa que la impunidad va a ser brutal. El Parlamento, la Comisión de Constitución y Legislación, acaba de tratar el tema y no derogó, a pesar de que yo hablé con múltiples senadores de la comisión, y sin embargo, por razones aparentemente formales, no ha sido derogado. Es un peligro para nuestro sistema de investigación y nuestro sistema de punición que el 295 siga vigente. No vigente porque todavía no se ha aprobado en su totalidad, pero siga en carrera. Es terrible y les pido nada más que ese llamado de atención de lo que representa eso para nuestro futuro Código de Proceso Penal, que todos deseamos que tenga un buen nacimiento y un buen desarrollo. Me voy a una consulta de un televidente. Estoy llegando a lo que es su página de presentación de Facebook y parece ser una persona que es en realidad en su vida un uniformado, pero aún así creo que es pertinente compartir con usted esta consulta porque le hace una pregunta. Dice, ¿por qué hace ya un año, señor fiscal, que tengo una denuncia en el juzgado penal de 11º turno y no se expiden y sigo pagando abogado? No, ayúdelo. Es una pregunta. Voy a poner la mejor buena voluntad, pero si a mí me preguntaran sobre por qué en determinado barrio de Montevideo se cometen delitos gravísimos y no son esclarecidos, es decir, mi capacidad de respuesta tiene un límite. Yo no puedo hablar por algo que desconozco, así que considero en ese sentido lamentable quizás la situación para el ciudadano, pero imposible. Yo creo que una pregunta que me podría hacer usted a mí es ¿por qué tenemos? Y ya que vamos a hacer una se levanta pregunta. el centro, cabecea, No, es no, fantástico. es maravilloso. Y soy fiscal. Y lo interesante es cuando grita ¡gol! La pregunta que yo me haría... ¡Gol fiscal! La pregunta que yo me haría a mí mismo es si no vamos camino, si no se deroga el 295 para un sistema de impunidad que aterre a nuestra población. Pero usted Hoy nos sostiene que estamos ya quejando. en los hechos ya hay un sistema de impunidad porque la mayor parte de los delitos no se esclarecen. Tenemos un sistema donde la impunidad campea, pero siempre se puede estar peor. Si el 295, porque además prevemos que el nuevo código va a posibilitar esclarecer mayor número de delitos, pero con esclarecer no basta, hay que sancionar. Ayer tuve oportunidad de dar una interesante charla a la que me invitaron por los contertulios en el Parlamento y ahí manifestábamos de que por lo menos las víctimas necesitan respuestas éticas, más allá de respuestas numéricas. Se esclareció tanto que el porcentaje no. Si una persona es aprendida dentro de la poca aprehensión que existe hoy, y el sistema en un 40% de los casos procesa sin prisión, cuando la alarma pública, cuando la sensación de desasosiego, o como decía ayer el señor Valenti, hablaba de que estamos en fila esperando para ser objeto de delito, en esa charla que tuvimos en el Parlamento. Entonces, cuando estamos en esa situación, que un 40% no pase un solo día de sanción y que del otro 60% un 30% zafe a los 2 meses y que por la libertad anticipada y por la libertad condicional... No, entonces, vivimos hoy un sistema que está en crisis y cuidado con el 295. No sé si se lo dije con el número claro para que le quedara. Claro. No, quedó que es el número. Pasó de ser el 999 a ser el 295. El número del demonio. Exacto, el 666 el número. Caballeros, se terminó el tiempo. Hemos bajado el martillo en este programa. Más fiscales como Subía, independientes del poder político, con varios signos de exclamación, escribe Rodi Macías. ¿Son independientes? ¿Son todos independientes del poder político, los fiscales? Subía, dice esta televidente. ¿Varias preguntas a la vez o varias Usted puede, Subía. Yo soy independiente. ¿Son todos independientes? Así debe ser. Rosana Diotti lo elogia. Como hoy es jueves, gracias, y es un mal día para usted. Quiero decirle, me encantan tus preguntas, Sotelo. Y luego le agrega,
Sos un capo. Bueno, muy amable, es demasiado. No, pero hablando de... No, yo me preocuparía terriblemente si me dicen que soy un capo. Yo también me preocupo. Ah, no, porque no lo veo preocupado. Estoy generando una falsa imagen. No, hablando hoy a las 9 de la noche, no sé en qué anda, doctor, pero si quiere ver un buen show de humor, pueden ir al Teatro La Candela, que estamos haciendo un espectáculo con Luis Orpi. Tenemos que hablar, así se ríe un poco, porque debe ser fiscal, ser juez. Lo que le pediría es si pueden armar algún sketch con el 295. Si de va, esa forma me quedaría mucho si más va, tranquilo. le prometo que lo introduzco en el monólogo. Usted vaya haciéndolo, yo veo cómo le sale y oportunamente me haré presente y capaz que me da participación y podemos de alguna forma meter No, alguna porque me ficha. quedo Está sin laburo. pidiendo pista Me el quedo señor sin fiscal. laburo. No Se sé dedica si a la le quedó televisión claro. o corren a nosotros. Está pidiendo pista. Claro. Modestamente, opino, dice un televidente o una televidente, un fiscal y un juez no pueden ni deben actuar a su leal saber y entender. No nos Siempre vamos de más. acuerdo a la En ley. estos cuidado. tiempos que corren hay que cambiar los códigos vigentes. Deben remitirse a la ley. El país de Florencio Sánchez ya fue un juzgado, ley- no es un aula. No hay libertad de cátedra, no hay leal saber y entender. Hay delito y pena y una única ley que aplicar. En principio de acuerdo, pero cuando la ley se aplica tiene que bajar a tierra. Y bajar a tierra es a través de un ser humano que baja a tierra. Y Falible. el ser humano somos nosotros, que en el acierto o en el error a veces tenemos interpretaciones diferentes y a veces también, gracias a Dios, que hay interpretaciones diferentes. Cuidado con las interpretaciones absolutamente homogéneas. Unánimes. Señor fiscal, mientras usted decide si concurre a ver la pieza No sé conspicua... si quedan entradas todavía. Bueno, pero usted sería capaz de hacerlo Sí, entrar, no, ¿no? entrar. Para por lo menos que vea el 365 al aire. El 295. El El 295. 295, por favor. No lo repitió lo por suficiente, favor, no señor se me fiscal. equivoque con el número. Estas neuronas 295. están cascadas de este estrés. Por favor, señor Sotelo. Se lleva la yerba Salud y Flora, obsequio de Salud y Flora para nuestros invitados. Muchas gracias. Solo nos queda el viernes, señoras y señores, o sea que volveremos mañana con el último aliento para poder cerrar la semana. Hoy le agradecemos especialmente al señor fiscal nos haya acompañado. Gracias a ustedes y recuerde que se equivocó. 295. Perfecto. Me equivoqué en otras cosas, eso es lo menos en lo que me he equivocado en la vida, señor fiscal. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, gracias. Rico el café, ¿no, caballeros? Espectacular. Por favor. el café que nos trajiste. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.